El pasado 24 de mayo, autoridades de Paraguay y Brasil suscribieron un acta bilateral para la contratación de energía de Itaipú. El contenido del documento fue divulgado casi 2 meses después. El mismo revelaba que Paraguay debía contratar una mayor cantidad de energía asegurada y limitaba la contratación de la energía excedente, lo que generó una serie de renuncias de altos funcionarios de gobierno y una amenaza de juicio político para el Ejecutivo. Al respecto, conversamos con el doctor en Economía Ricardo Rodríguez Silvero, quien realizó un análisis sobre la crispación política y sus consecuencias en la economía. Fue una tormenta en un vaso de agua. Aquí el gran error del gobierno actual ha estado en no tener una estrategia comunicacional para explicar a la gente lo que ha ocurrido y en haberse atrasado 2 meses para dar a conocer lo que es nada menos que y nada más que un acuerdo operativo entre la ANDE y Eletrobras que se ha venido implementando en los últimos años y con mucho éxito, en el sentido de que Paraguay diga cuánta energía va a contratar y qué proporción de la energía excedente piensa utilizar. Es una negociación bilateral que siempre se ha manejado a nivel de ANDE y Eletrobras. No había ningún motivo ahí para hacerlo de otra forma. Y si realmente hay negocios ocultos de terceros ahí y procedimientos ilegales y hasta de fraude de parte de algunas autoridades paraguayas, tenemos que dejar eso en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos y de algunos otros organismos jurisdiccionales previstos en la Constitución Nacional y desde luego a cargo del Poder Judicial, ¿verdad? Se tiene que investigar si ha habido algo más que un acuerdo operativo entre ANDE y Eletrobras. Hay que buscar ilegalidades o irregularidades en esa acta bilateral y si se encuentran ilegalidades o irregularidades, y hay que proceder en la búsqueda de los culpables y sancionarles ejemplarmente. Pero esa es una tarea de la Fiscalía y de la Justicia paraguaya, no del Poder Ejecutivo, tampoco del sector privado y tampoco de los políticos de turno. Es decir, yo creo que si nosotros hacemos gala de un mejor manejo de nuestro Estado de Derecho y de sus instituciones, lo más natural es que la Fiscalía siga investigando y que el gobierno y el sector privado se pongan a reactivar la economía, porque lo que está ocurriendo en Paraguay y nos está perjudicando a todos es que desde fines del año pasado nuestra economía dejó de crecer, empezó a decaer y a decaer. Al comienzo, en el último trimestre del año pasado, estimábamos que íbamos a crecer 4% este año, pero después empezó a caer todo. Entonces fuimos reduciendo la expectativa, primero bajamos a 3%, después a 2%, y hoy en día decimos si llegamos al 1% ya podríamos considerarnos afortunados. Eso fue todo antes de los primeros días del mes de agosto, que fue cuando explotó la bomba en ese vaso de agua, como decíamos. Es decir, no es tampoco tanta tragedia lo que está ocurriendo, pero sí hay que investigar buscando ilegalidades y sancionar ejemplarmente a los culpables, si los hay. Pero en el interín el énfasis debe ser puesto en la reactivación económica, porque en este mes de agosto no se está trabajando para nada en la reactivación económica. La economía está estancada y nos puede ocurrir, si el gobierno no retoma el liderazgo con determinación y fortaleza, que caigamos en recesión económica. Hemos tenido las últimas noticias sobre el desempleo y el subempleo en nuestro país a fines del año pasado, y ha aumentado la falta de trabajo, en el sentido de que no hay gente que busca trabajo y lo encuentre, y el subempleo ha aumentado también, y eso fue a fines del año pasado. Si se toman las estadísticas para mediados de este año, con seguridad también el desempleo y el subempleo siguieron aumentando. Entonces hay que tomar muy en serio la caída de la economía y sus consecuencias sociales. Tenemos muchas cuestiones a terminar también en el Congreso Nacional. La reforma tributaria sigue pendiente, hay un montón de proyectos de ley que siguen pendientes. El Congreso tiene que ponerse a estudiar las leyes y a sancionarlas. Esa es la función del Congreso en la Constitución Nacional, y el Poder Ejecutivo tiene que administrar la economía y tienen que empezar a dar los pasos para que ella se reactive profundamente, y el sector privado debe apoyar en ese esfuerzo.
Si nosotros logramos que el Poder Ejecutivo se dedique a sus funciones constitucionales, que el Congreso Nacional se dedique también a sus funciones constitucionales y el Poder privado, en este caso el sector privado, demuestre que está en condiciones de invertir y de aumentar la productividad, así como la Fiscalía se dedica a investigar lo que pasó con Itaipú, y a todos nos va a ir mejor. El profesional recalcó la importancia de llamar a la sensatez tanto en el sector público como privado para que el país siga creciendo.